lo encuentra en las mieles de la victoria, del triunfo, que ha fortalecido además su ego colectivo, el inmediato, fue un día después, el inmediato despido del técnico rival. Así que vamos a ir desandando una trayectoria militante para la charla de este cafecito número 30. Le doy la bienvenida a Carlos Elorza. Carlos, gracias por estar acá. A vos por invitarme. Este es un ciclo que yo como oyente sigo. Desde aquel primer programa recuerdo que hiciste con Carlos Zaira, que como se dice en la jerga política nos ha precedido en el uso de la palabra. Efectivamente. Así que desde ese momento, bueno, a mí me parece que es una gran costumbre la de conversar. Y creo que eh, viste que hay mucha gente que se la pasa hablando de diálogo, diálogo, diálogo. Minga quiere escuchar a nadie. Pero a mí me parece que es imprescindible un diálogo que sirva para, por lo menos para sacar alguna conclusión después de un rato, o para saber cuánto de enojado podés estar con el otro. Ujú. Está bien, no pasa nada. A mí me parece que como las familias que perduran, vos podés discutir, vos no sabés cómo íbamos discutiendo nosotros a la cancha el domingo arriba del auto. Alguna persona de tu amistad venía Sí, arriba del auto así es. discutiendo acaloradamente por cuestiones que nos atañen a los hinchas de River. Eh, pero nosotros nos queremos profundamente. Nosotros vamos a discutir, pero vamos a salir abrazados de esa discusión. Ujú, Esto que te estoy diciendo lo digo adrede, porque yo creo que es lo que... Eso y humildad le falta al movimiento nacional. ujú. Lo digo por la comodidad que me da estar en ahora esta mi casa, que me ha recibido y aprovecho para agradecer una vez más a Carlos Zaira, que recién estuvo por acá, a vos, a tanta gente que me abrió la puerta de esta casa. Eh, no quería dejar de decirlo. Y, pero lo digo como vos dijiste militante, bueno, qué sé yo, los que tenemos la edad que tengo yo, que tengo unos cuantos años, eh, hemos atravesado tiempos en los que todo el mundo creía que tenía razón y la resolvía eh, mal, más de una vez mal. Digo mal, tengo razón yo, elimino al otro. Ujú. Eh, Bueno, los años, los golpes, en todo el sentido de la palabra, creo, y los dolores, profundos dolores, las desapariciones, las ausencias, creo que dieron lugar a otro ámbito de reflexión. Lo que a mí no me parece que se consiga con facilidad es un diálogo todo lo intenso que tenga que ser, Ujú. sin ningún tipo de, sin guardarse nada estrictamente, pero con el compromiso de que cuando se abra la puerta después de ese diálogo, de la intensidad que sea necesaria, se salga con una vocación de fraternidad. Ujú. Humildad creo que está ausente en muchos aspectos y fraternidad. Es muy difícil esto en este tiempo, hay que reconocerlo, es un tiempo de una deshumanización tremenda. Yo no... Creo que ese es uno de los rasgos de este momento y que te digo, aprovecho este café tan amable que me ofreces que, como para decirlo porque es algo doloroso para mí, como persona, ¿no? Ver la deshumanización en la cultura que es como vivimos todos los días. Ujú. Eso es tremendo, que se haya sustituido la, la, la carnadura humana por la cifra vacía. Claro. ¿No? Pasa algo, Carlos, que me resulta llamativo porque es un planteo habitual y un diagnóstico, un análisis de la realidad certero, que es la deshumanización, que es la falta
empatía, de cierta sensibilidad mínima, por lo menos, tanto para la discusión como para hacer política, para charlar, etcétera. Y mencionabas el tiempo de la violencia política también. No, felizmente hay muchos problemas, no hay asesinatos políticos todos los días en la Argentina, lo cual sí ha pasado en otro momento, pero incluso en aquel momento era como el extremo de la humanización política. Es decir, la eliminación del otro, el todo por el todo, de los dos lados. Hoy es hasta incluso la levedad hasta algún punto. Naturalmente, prefiero un ámbito sin asesinatos que uno que sí los tenga. Pero la superficialidad, la levedad y la falta de empatía, la falta de sensibilidad que deshace a la política, se está deshaciendo a la política. El otro extremo era la total y absoluta política llevada al extremo de la política, que es el duelo irreversible de la vida contra la vida, de la vida contra la muerte, según el lugar que ocupe cada uno en la discusión política. Acá es como hay una violencia acrecentada sobre todo en lo verbal, todavía no, y espero que no, en lo carnal, pero también una levedad, una superficialidad, un desinterés, una, no sé, una falta de carnadura, si se quiere. Obviamente que uno más lo nota en el campo propio, del enemigo, del rival, del otro, no espera tanto, pero... No, sí, lo que dijiste de la caracterización de antes, lo comparto. Es solo un aspecto, ¿no? Porque también era una sociedad tan ancha que tuvieron que hacer política para destruirla. Política, claro. Tuvieron que generar una masacre para destruirla. Los índices de criminalidad al 1 de julio de 1974 me gustaría que los buscasen. El día que muere Perón, este era un país. Yo siempre, la única experiencia de pacto social que yo vi en mi vida, pero que la vi funcionar, fue esa. Bueno, después se murió el que ataba los piolines, y que los ataba como yo no vi atar a nadie. Y que entendía que no había seres angélicos, sino que había un clima bastante pesado, y además entendía que había servicio de inteligencia operando en la Argentina, además de eso que mencionamos antes, de una pretensión de un mundo mejor, ¿no? Que era, lástima que se dirimía a veces a chumbazos, y costaba vidas y dolor. Pero eso era intramovimiento, era la forma de resolverla. Todo el mundo tenía razón y todo el mundo le imponía al otro las condiciones en términos violentos. Así es. Ahora, alrededor de ese país en el que todo el mundo comía, todo el mundo tenía recreación. Mira, yo quisiera que alguno busque alguna ley de contrato de trabajo, de las primeras que se publicaron. Ya Perón había muerto. Sí. Había hasta licencias deportivas. Víctor Lupo, que es un gran mentor de muchos programas aquí de la gráfica y ha tenido programa acá, se tiene que acordar. Claro. Había hasta licencias deportivas. En las licencias la ley Centeno del año 74. Claro. Que después, bueno, es para otro programa, pero tuvo que vivir presiones. Yo no creo que fuera la ley que Perón quería. Era la ley que le sacaron al régimen que en ese momento empezó a decaer, pese a lo cual tenía, como decía Perón, los famosos anticuerpos, porque a López-Rega lo echamos nosotros en la calle, no lo echó ningún otro. Yo estaba en la Plaza de Mayo ese día y no nos fuimos hasta que no se fue. Claro. Y fue además, un paro general. Un paro general. Casos de la discusión, por ejemplo, con el Rodrigazo, la respuesta organizada de todos los sindicatos, pero por caso la UOM,
que tuvo una paritaria del, si no recuerdo mal, del 148%. Es decir, bueno, sí, cayó el poder, el Rodrigazo hizo caer el poder adquisitivo, hicieron un par, hicieron quilombo, fueron a la paritaria y ganaron un 148% y recuperaron el poder adquisitivo. Es decir, así como hicieron salir a Rodrigo, así como se hicieron todas las medidas para decir, bueno, Rodrigazo no solo impactó, también se le ganó. No, bueno, por eso digo, hay una dinámica que la historia, la narración omite, adrede, Ujú. que los que tenemos memoria y la atravesamos, yo vuelvo a insistir, hoy un insumo de la actividad política, lamentablemente, es la llamada inseguridad, ¿no? Y no te lo digo, porque se ve que hay que tener alguna marca, ¿me entendés? Para hablar, ¿viste? Porque te dicen, ¿a vos por qué no te pasó? Bueno, a mí me pasó, ¿viste? A mí me pasó dentro de mi casa en un barrio de la capital. Y, y yo, cuando veo a la ministra de Seguridad de la Nación, mirando los monitores del centro de ese que tienen, junto con los jerarcas de la policía de la capital, mirando las manifestaciones de jubilados, de trabajadores, viendo a ver a dónde le pegan, dónde le mandan la gendarmería, la fuerza de seguridad. Y yo digo, ¿y en los barrios en este momento quién está cuidando a la gente? La gente no se pone a pensar cuando le dicen inseguridad y dice, no, porque los progresistas favorecen a los delincuentes. Entonces la ministra de Seguridad también trabaja para los progresistas, porque está mirando cuando le rompen la cabeza a los trabajadores y a los jubilados, que son trabajadores, y no mira, no tenés una cámara en Caballito, en ciertos sectores de Caballito, si no hay un colegio al lado. Ujú. Así que, digo, esa sociedad que vivimos hoy no tiene nada que ver con la del año 70, con la que te decían que era el fin del mundo y algunos salame que no por no haberla vivido, gente que no le interesa profundizar, habla de esa década, el otro día es el AGE, unos tipos de eso, yo ni los registro, porque no me interesan, además son gente poco interesante para mí, Ujú. hablan de la violencia de ese tiempo. Y esta es una sociedad terriblemente violenta, con violencia institucional que está a un pasito del terrorismo de Estado, Sí. con un crimen organizado que en algunos lugares de la Argentina asume el rol que el Estado adrede abandona, y una delincuencia económica, bueno, de un tamaño increíble. Todo eso me conduce a mí me lleva como un embudo, no porque me guste, a pensar que la Argentina tiene una cuota de impunidad que permite que el delincuente económico vaya pasando de un gobierno al otro. Vos Ujú. pensás, Caballo arrancó, Ahora, Carlos, perdóname, mal dicho, sí, dicho medio a lo bruto. ¿La gente votó eso? La eh, gente votó todo. No, no al detalle, nadie vota todo lo que. Nadie vota la realidad como sucede, dato por dato. Pero a grandes rasgos. Porque Milei lo decía. Acá no podemos decir que mintió. Digamos. Esto es así. La economía debe ser desregulada. No tiene que existir el Estado. Eh, o votó, simplemente votó no otros. Anti otros. Anti los que estaban, anti los que vinieron antes. bueno, Que es eh, un poco cómo cruje el diálogo, que es lo que empezamos diciendo. lo primero que planteás me parece que son dos bloques interesantes para pensarlo, porque lo primero que me sale, mientras te escuchaba hacer la pregunta, te iba a decir, no sé. Ujú. No sé porque yo creo que el discurso de Milei fue un discurso en sí mismo, no quiero emplear la palabra, bueno, fue un discurso falaz. ¿Por qué? Porque yo te digo, no quiero Estado. ¿Y desde qué lugar lo voy a hacer? Eso, que digo que no quiero. Y hay algo que no dijo. ¿Está dispuesto él o quienes lo rodean a delinquir para que el Estado desaparezca? Que eso lo dijo luego, ¿eh? Dijo, yo soy un topo y disfruto de que el Estado se destruya. ¿Está dispuesto a delinquir
Y sé que cuando digo delinquir, estoy diciendo algo a donde iba recién, que es cuando el que ya robó, estafó, delinquió, sabe que no le va a pasar nada y vuelve a hacerlo de la mano del poder económico, que es el gobierno. Este es el gobierno del poder económico. La gente votó un muñeco que le prometió que iba a romper algo. Me parece a mí, solamente trato de responder a tu pregunta. Y le dijeron primero y sobre todas las cosas que el mal estaba en el peronismo, digámoslo, fundamentalmente en el peronismo, que es el verdadero problema que tiene la oligarquía argentina. Este es un gobierno de la oligarquía argentina, yo te diría, típico, en el cual se produce la transferencia de recursos, yo creo, más impresionante que yo vi de los sectores trabajadores y asalariados hacia el capital concentrado. Nunca vi una cosa así, y el dato que le agrega es, sin ser un gobierno de facto, opera como un gobierno de facto. Claro. Es una... Yo creo que hay cierta virtud en eso también. No en avasallar la democracia ni hacer lo que se te canta el culo, sino el hecho de ir para adelante. Es decir, tiene una idea y la impulsa, la desarrolla. Obviamente es una idea contraria a los intereses del pueblo y de la nación en sí como tal. Está en contra de que haya una república argentina, lo cual es lo más grave en términos históricos, temporales, humanos, de todo. Ahora, el tipo va para... quizás uno tiene cierta no sana envidia de, che, por ahí si le metíamos más ganas, esto tenía más impulso. Sí me preocupa la falta de diálogo sincero, honesto y descarnado por fuera de lo público. Siento que hay diálogo público, sin demasiadas ideas, pero que falta el diálogo, digamos, siento que falta que los dirigentes de verdad se sienten entre cuatro paredes. Sí, los dirigentes que porque diríamos que nos representarían a nosotros. Algo que quienes escuchan este ciclo me han escuchado decir varias veces es, yo me cansé de putear a la dirigencia. Es decir, no me sirve más putear a la dirigencia. No porque la militancia no tenga razón en hacerlo, ni razones para hacerlo. Pero bueno, ya está. ¿Cuánto tiempo más podés estar puteando a un tipo porque te cae mal o porque hizo las cosas mal? Andá y hacelo vos, hacé algo, generá otras cosas. Si tanto lo puteas, digamos, me cansé. Yo estoy muy enojado con Cristina hace muchos años, pero no, ya está, no, bueno, ya es así y no va a cambiar y hace las cosas que hace. Entonces es la frustración de una generación militante que no está, no quiero decir no está en condiciones, no le sale modificar con sus herramientas la realidad, o no las encuentra. Y ahí vuelvo a una pregunta que yo quería hacerte, en tanto... Igual algo, después te quiero... Sí, vamos, interrumpámonos mutuamente. No. Para eso te he invitado. No, ya sé, pero quería contestar, quiero decirte una sola cosa a lo que dijiste. Yo entiendo por dónde va no sé, el destaque que haces del ir para adelante. Pero ir para adelante con el referí a favor, voy para adelante yo también. Laucha. A mí me da la ventaja, sí. A mí me da la ventaja y yo te puedo garantizar que yo te la hago la ventaja. Reconozco sí que hay dirigentes de los sectores a los que nosotros adherimos, que vos le das la ventaja y dan la vuelta y dicen no, porque la forma. Yo te aclaro una cosa. Pero el referí y el rival es el mismo. No, la cancha no es pareja. Cuando vos trabajás para el poder económico y la oligarquía en la Argentina, a vos no te cobran ninguna. Si no, Sturzenegger tendría que estar colgado. No, bueno, pero lo que digo es... viviendo en un pabellón hace 50 años. En el fútbol hay dos equipos y un referí. Sí. Acá no hay un referí. El que sería el referí, vos, ahora porque me interesa también la justicia o el poder judicial, que bien lo conocés, no es un referí, es del otro equipo. Bueno, con más razón, entonces, la decisión... Por eso, pero digamos, entonces no tengo que meter al referí en la discusión. Pero, Lautaro, yo te lo digo porque si yo vamos a jugar
hacemos acá un equipo en la radio, vamos a jugar con uno, y yo te digo, quédate tranquilo, agarrarlo al mejor de ellos, matalo a patada, porque ya hablé con el referí que a vos no te va a cobrar nada. Es decir, ¿por qué no te va a cobrar nada? Pero Porque si no hay, primero arregló si no hay conmigo. referí, Sí. o Hay sea, no es referí. que no hay, no hay referí. ¿Y cómo no? Y ¿Quién eso- es el referí? La Corte Suprema. No, no, Rosati. no es un referí. Es ellos. Bueno, bárbaro. Entonces Pero asumamos entonces, que no- es ellos si y es es parte ellos, del no problema es que un- tenemos. Bueno, pero entonces nuestro problema Pero son ellos como un antes, todo, no arriba un de ellos, problema de referí. arriba de ellos, quédate tranquilo, Lautaro, que si ellos están ahí sentaditos con los sellos, poniéndole sello a lo que le ponen todos los días, es porque arriba de ellos y afuera hay tipos que le dicen lo que tienen que poner. Pero lo que digo es, Es decir, a lo mejor la imagen del fútbol la empiojé. Quise decir que cuando vos tenés la ventaja que te da hacerle los mandados a la oligarquía ¿qué tiene? Los jueces, la prensa y los servicios y la policía te acompaña. Lo vemos todos los días. pero yo no quiero que los jueces, la prensa, la policía se vuelvan un ente neutral, un referato entre el pueblo y la oligarquía. Yo quiero que sean de este equipo. Hoy Bueno. son del otro equipo. Quiero que Bueno. sean de este equipo. Bueno. Jamás va, digo porque si no vamos a pensar que ellos atacan y además hay un ente externo que los favorece. Ellos son, todos atacan. Sí, sí, Entonces yo tengo que ir a cagar a patada al día rival. claro. Impunemente. Sí, sí. Sí, está bien. El tema que tenés que tener en cuenta, el otro día hablaba con Raúl de la Torre en otro programa, y claro, Raúl decía, porque tantas veces uno en la lógica simple, que en mi caso que no sé nada de economía, más que padecerla, decía, bueno, yo pensé, bueno, listo, se van estos tipos, arreglamos con los chinos y otra cosa. Y el tipo me dijo, si vos entras en default, China está en el Fondo Monetario, no sé si te va a solucionar el problema. Entonces, cuando yo creo que a lo mejor es de matiz, o vos lo explicás de una manera y yo lo veo de otra. Yo veo que de todas maneras, eso que integra todo el poder, los jueces no son la oligarquía directamente, algunos sí, Ujú. son empleados de la oligarquía. Ujú. Con excepción, quiero ser en esto quiero Sí. ser prudente, no por problema con los jueces, sino porque conozco que hay gente que la pasa muy mal por ser honesta. Claro. Te doy un ejemplo. Gabriela Boquín, la fiscal de la Cámara Comercial, un fuero que directamente está para defenderle la guita a los que ya la tienen, en general, tuvo la dignidad de decir, si van a meterle la mano al pueblo argentino, yo no le voy a avalar el acuerdo que quieren hacer con una procuración del Tesoro que era empleada de Macri, para darle un negocio más a Macri, para que después Macri haga otro juicio y le cobre al Estado un perjuicio que nunca existió. Esa mujer se jugó todo lo que tenía como... Entonces yo no la puedo meter en la misma bolsa. No puedo meter en la bolsa a Alejandra Giscarbó. Entonces ahí es donde yo te digo que hay una... A mí me parece que comparto con vos en el énfasis que debe tener la acción política. Lo que creo es que yo a veces digo, están en YouTube los tutoriales de Perón. Si hay cosas que no sabes cómo hacer, fíjate. Ese lamentablemente no lo puso, pero hay algo en el libro de Juan Manuel Abal Medina, padre, Sí. que alude a esto, ¿no? Como por ejemplo que Perón quería hacer una convención reformadora para volver a reponer la Constitución del 49 con algún... y se la habían cargado a él y ahí 2 o 3 personas más trabajando. Lo que yo viví fue que cuando llega Perón, Perón sabía que tenía, es así que había una casta de historia metida ahí adentro y que se tenía que ir. Entonces él dijo, sacó el día que asume Cámpora, el Congreso trabaja no sé cuántas horas. Las 2 cámaras estaban laburando al mismo tiempo. Entra el día que entró la ley de amnistía, que entró y salió y a la noche salieron los presos. Se saca una ley llamada de prescindibilidad. ¿Qué significaba? Vos le sacabas la estabilidad
a los jueces y ibas a analizar, se puso el Poder Judicial en comisión y se iba a analizar caso por caso. Entonces había, por una puerta, juicio político y por otra puerta, jubilación. Perón era un tipo práctico, sabía que esa era la plata mejor gastada porque si no, no iba a poder gobernar. Claro. Y vos, te puedo garantizar que cuando yo entré a trabajar a la tribunal, que entré por esa época, vos tenías que salir a buscar a veces funcionarios porque se habían ido la mayoría. Ujú. Es decir, hay una parte que es garrote y otra la tenés que pegar 3 dedos, si no, Claro. no lo ganás. Entonces, yo creo que eso es combinar y estar muy despierto y muy concentrado para entender qué pasa. Ahora, si no recuperás antes, aquí hablando del espacio al que adherimos, en general, Ujú. el gran espacio, ¿no? El movimiento, no recupera la humildad, medran los pillos. ¿Viste? Los que tienen la lengua larga, hablan y viven de eso. Yo, Sí, no hay ideas. claro, esto que estamos hablando acá, bueno, lo hablamos acá y ojalá que a alguno le sirva, por lo menos lo que digo yo, lo que decís vos es más interesante seguramente, pero que se le dé cauce, Lautaro, que en un momento dado el pueblo diga, bueno, al final el peronismo es una alternativa a esto. El problema es que estamos discutiendo eh, frivolidades en medio de Sí. Pero yo lo esta que calamidad. muy, muy autocríticamente lo más posible, porque en general uno se hace, vamos a hacer autocrítica sobre vos, sobre vos, sobre vos, Claro, ¿viste? Como te dice, hay que hacer un sacrificio, pero con el cuero tuyo. con el cuero tuyo. Yo creo que como peronistas no estamos em, aportando ideas a la discusión. Es decir, estamos discutiendo la discusión. Estamos diciendo que no aportamos ideas y endilgándole a otros que no aportan ideas. Entonces es como discutir la discusión. Se discute bien, se discute mal, se discute en los medios, no se discute como corresponde, pero para orientar hay que poner mojones, es decir, la redistribución de la riqueza se va a realizar de esta manera. Ujú. Es Sí, decir, sí, es coincido volver un plenamente. estado industrialista. Y otro te dice, y otros peronistas te dicen, no, hoy no se puede, no es que no quiera, sino que no se puede por las circunstancias económicas del mundo. Yo creo que sí. Sí, sí, Yo creo absolutamente. que las finanzas son un actor mucho más preponderante de lo que era en el año 74, aunque empezaban a hacerlo. Pero igualmente hay que discutir y hay que poder quedarse con una parte de esa finanza, de esa renta extraordinaria financiera sin cuerpo, ni carnadura, ni producto. Eh, ¿Qué hacemos con eso? O sea, no hay ninguno de los peronistas que diga, para salir de este quilombo que está generando mi ley, de esta desestructuración de la nación, empecemos por esto. Sí. Me parece que no es... Hay ideas económicas, hay ideas de, eh, bueno, la renta básica universal, de cosas que creo que no son de fondo, que son parcialmente, hasta de forma, si se quiere, en el aspecto económico, pero no hay que una recuperación de la centralidad industrialista en la Argentina para el crecimiento económico y luego para la distribución de la riqueza. Esa plata para hacer industria también la tenés que sacar de otro lado, entonces tenés que tener una política fiscal más fuerte para quedarse con plata que se llevan otros. Una cantidad de cosas que no son, que creo que ahí es donde se va a orientar la discusión. Te digo algo. Recién hicimos un pequeño, Un modesto pequeño aporte, aporte. modesto aporte. Si alguien entiende que el Poder Judicial en la Argentina funciona bien, yo escucho que hay muchos que están entusiasmados con el juicio por jurado. Yo tengo mucho respeto por mucha gente que está entusiasmada con eso y no quiero irme de acá sin decir que eh, cuando haya juicio por jurado y haya algún juicio que le duela a la oligarquía, lo digo simplemente, o al poder colonial, vos vas a encontrar que el sorteo de los ciudadanos que van a integrar el jurado vas a tener en 12 horas el aparato de propaganda diciendo sepa quién es José González, el carpintero de Lanús que ha sido elegido una vez, se lo vio con una foto del mono Gatica, que esto quiere decir que es un gran peronista y que va a condenar al otro porque es rico, porque es un resentido. Eso
que hoy parece una caricatura, Sí, lo funciona hemos visto ocurrir en tiempo real y lo vemos ocurrir en tiempo real casi siempre. Ahora, por eso me Ujú. parece que el juicio por jurado podrá ser una herramienta, pero no soluciona el problema de fondo. Me dicen, no es problema de personas, macana. A veces sí, a veces no. Hay influencias de poderes reales, como el Opus Dei. Pregúntale al que Ujú. se murió hace unos días, a ver cómo lo trató y cómo supo y por qué el hombre en determinados lugares no se metió. Hay cuotas de, ¿cómo te podría decir?, de poder de influencia sobre determinados lugares. La policía pone jueces de instrucción, esto es viejo como andar a pie. Y esto no quiere decir que no tenga que haber eh, justicia. ¿eh? Justicia es aplicar la ley. Y hemos perdido esa costumbre. Nosotros queremos como decías antes vos, que le peguen al que yo quiero que le peguen y al otro que lo dejen salir. Ujú. Entonces eso también, eh, yo no, yo estoy bastante enojado con mis conciudadanos Ujú. también. Sí. Yo no tengo una mirada, ay pobre, porque la gente, sí puedo decir, hay un tipo que se está muriendo de dolor y este gobierno no le da morfina por decreto. Entonces yo ahí sí quiero que eh, aparezca algún funcionario judicial que lo cite a indagatoria al tipo y le diga, usted está poniendo en riesgo la vida de esta persona y además la está haciendo sufrir, agravando el daño que le está haciendo. Siéntese ahí y deme explicaciones, llame a un abogado y trate de salir. Y defiéndase. Porque ha cometido un delito, yo creo que ha cometido un delito en el decreto que lo firmó. Y que vengan todos los tipos. Entonces, esa impunidad que permite que hagan sufrir a una persona para que después se gasten la guita en lo que vemos todo el tiempo y en lo que ni siquiera sospechamos que se pueden gastar, Ujú. son comisionistas del poder norteamericano y del poder de la oligarquía. Están ahí por una comisión, porque ellos se cobran Ujú. Claro. de lo que queda, de las migajas que quedan, y el pueblo no tiene representación. Creo que lo que decís es muy oportuno. Es hora de que empiece a haber un cauce, una explicación, nosotros vamos para acá. Por ejemplo, a mí Sí. me parece que la política fiscal tiene que ser explicitada claramente para que todo el mundo la entienda. Y está bien que terminen las exenciones, pero si le van a sacar a los jueces, que le saquen también a Galperini, que le saquen también a todos los grupos económicos. Acordate, Massa con Michel le llevaban a Alberto la lista de las exenciones, y le decía, bueno, ¿qué haces? Iba al Congreso, pasaba por la cara de todos los diputados y senadores y nadie tomó ninguna decisión. Ujú. Quiere decir, Claro. antes vos decías que ahora no hay violencia. El último capítulo de la performance del déspota para mí, que es Milei, eh, es inventar un nuevo enemigo interno que seríamos los periodistas. Bien. Ujú. Eh, yo quisiera saber qué progreso va a traer a la Argentina que algún periodista lo terminen por... No sabemos cuál es la consecuencia. La tía Roberto Navarro Sí, cobró en la lo caga la calle. piña por ser Navarro y Cobró en la decir, claro. calle. Bueno, Ahora, yo igual, te digo, ahí hay violencia política. sé que yo no estoy. Estoy de acuerdo parcialmente. Dale. ¿Por qué digo esto? Hay una violencia que la vemos sobre todo en redes sociales, en el discurso público, y ahora, que es lo más llamativo o sorprendente, o no, pero lo más explícito es que, bueno, el presidente en un discurso en cadena nacional es violento contra un sector. Si ustedes un zurdo van a correr y no sé. Ahora bien, si yo, como militante, voy a la noche a pintar una pared, no me van a secuestrar y me van a matar. Me van, Espero que no. quizás más que en otro momento, me para el patrullero, por ahí me toma los datos, me hace pasar un momento incómodo. Estoy siendo un poco leve, pero creo que es así. Es decir, se puede militar, se pueden hacer cosas, se puede ser periodista y decir cosas, y
no hay una violencia del Estado. Creo que no tengo ni que aclarar que no es una justificación ni una defensa No, no, del no, no, gobierno. no, Decir que, no, bueno, no, no pasa digo, por ahí, pero creo que también estamos fortaleciendo el intento de instalación de miedo que dispone el gobierno o el poder. Creo que hay un amilanamiento de la militancia injustificado o justificado bastante parcialmente. no sé, O sea, el crimen contra Pablo Grillo, que tuvo a 1 milímetro de que no lo hayan matado, es un crimen político, debe ser enjuiciado y condenado. El que tiró, el jefe del jefe, Burrich y el presidente. Pero se puede hacer política en la Argentina, se puede salir a militar, se puede salir a marchar. Sí, la policía está reprimiendo. Ahora, que no sea una justificación del movimiento nacional para retrotraer su aparato de militancia, de discusión, de impulso, de iniciativa, solo al marco hiperinstitucional del único que hace política es un diputado presentando proyectos, o ir a elección cada 2 años, o las redes sociales. no, no, Creo que hay una, yo creo, hasta inconsciente, a veces retracción a eso. mira, yo por la experiencia que tengo siempre digo lo mismo. Cuando vos sentás en el banquillo de los acusados a un inocente, el tipo la pasa mal. Cuando sentás un garca, al garca no le pasa nada. Y esta gente lo conoce, porque esta gente es de avería. Estos no son, eh, estos no son simples disidentes liberales. Estos son otra cosa, para mí. Y especulan con que a un tipo le armen una causa y el tipo tenga que buscar un penalista y el penalista le va a cobrar $5.000 si es una boludez. Y no todo el mundo tiene $5.000 y hay que salirla a juntar. Es decir, todo eso, Lautaro, es una maquinaria de amedrentamiento. Yo coincido con vos. Lo que no te impide sentarte por ahora por lo menos, con algún compañero, con alguna compañera, con un grupo, y empezar a demandar de las autoridades, si uno reconoce alguna autoridad, respuestas políticas a una determinada circunstancia que vos en cierto momento ves que no tiene respuesta adecuada. Es decir, dentro del movimiento es más difícil, creo yo, que vengan a decirte por qué le dijiste a Cristina tal cosa, o por qué le dijiste a Axel, o por qué le dijiste a Massa. ¿No? Me parece que eso no inhibe, y dentro de la CGT, porque algunos gremios no acatan las decisiones del Consejo Directivo de la CGT y desafían groseramente, como es el caso de la UTA, como es el caso de Unión Ferroviaria. En este momento estamos hablando de dos gremios de transporte en un país que se sabe entra en crisis cuando el transporte expresa una protesta por sus trabajadores legítimamente. Entonces, quiero decir, en todos los ámbitos, esto que vos decís es en parte cierto, como bien dijiste, y en parte una justificación para no hacer. Uh-huh. Ahora, si vos estás al frente de la UTA o estás al frente de la Unión Ferroviaria y te achicás, correte y deja que venga uno que no tenga miedo. Uh-huh. Es decir, también ahí hay una cuestión de no asumir la responsabilidad que se tiene. Claro. ¿Viste? Claro. Entonces, digo, ahí hay un punto en el cual yo te digo, eso sí que no pasa por el gobierno. Claro. Eso pasa creo que eso se transmite a la militancia también. Pero, es decir, pero no solo se transmite en la sensación. La militancia no se está haciendo cargo de su rol, si es que asume el rol militante. Si es que se dice y es. No quiero tampoco, no soy quien para tener el militantómetro. Sí. Pero el militante que le exige al dirigente no tengas miedo, pero él tampoco hace nada, vamos. O sea, un poco de, por lo menos, no sé cómo llamarlo, mal dicho, vergüenza.
porque cuesta, porque es difícil, y ha sido... eh, y es difícil realmente, porque yo hablo por mí y por mi generación, muy subjetivamente, obvio, nos formamos y acostumbrados militando de una manera que entró en crisis, y hoy nos cuesta encontrarle la vuelta. Al mismo tiempo es una generación, yo creo que tiene todas las oportunidades y todas las condiciones para ser una generación que transforme, pero al mismo tiempo tiene esas condiciones y problemas de época que la limitan. Es decir, es una con cierta fragilidad ante los problemas cotidianos. Y vos decís, y algo que te quería, y vuelvo y te quería preguntar, es, así como yo digo, hoy si salís a pintar a la noche, en la capital federal, por lo menos, a lo sumo te para un tipo y te toma los datos. Te hace una contravención. Más no, la verdad es esa, más no. Y si llega a pasar algo, obviamente es un problema ya político que tiene su repercusión. Año 75, ni hablar, 76, 77, 78. ¿Cómo hacían para salir a pintar sabiendo que lo podían meter en cana y que no volvía más? Había un grado de inconsciencia o de sobreconciencia de... Porque usted, digamos, un militante, un pibe que tenía 18, 19, 20 años durante la dictadura, que no, además que no era el jefe de la organización Montonero, que tenía un aparato de seguridad construido sobre su propia figura, Sí, que era no, un no. militante, raso, que... ¿Por qué No salía sé, a pintar? yo lo que te puedo decir, no, no sé si aporta sobre esto. eh, yo empecé a militar gremialmente en el año 74, 75. Me llevaron a una asamblea en judiciales, empecé a militar. Y después estaba prohibido hacer Claro. gremialismo. Eh, y nosotros íbamos. Los dirigentes eran muy. Había cuadros formados, yo qué sé en qué, en qué experiencia, que sabían regular la tensión con los militares mismos, Ujú. ¿no? Y que se animaban. Yo iba a asambleas que eran clandestinas. Julio Piumato iba a llevar un documento a Córdoba a los pocos días después del golpe, y en una pinza, no me acuerdo en qué provincia, lo chuparon y no apareció hasta creo que el 83. Ujú. Estuvo preso. Lo único que tenía a favor era que estaba blanqueado. Ujú. Eh, ¿Qué te puedo decir? Yo creo que había una parte de inconsciencia, había una parte de estar mirando para todos lados qué se podía hacer y qué no. Había una capacidad táctica también, que te decían, haz esto, esto no lo hagas. Eh, y después ir viendo el tiempo, el régimen cuando empieza a tener problemas, empieza a tener dificultad. Y después, por supuesto, que apareció una generación dispuesta a enfrentar eso. No todos estuvieron dispuestos a enfrentar y muchos colaboraron, hay que Ujú. decirlo, Claro. ¿no? Eh, yo me acuerdo, un día, al hermano de un compañero mío le apareció un tipo, militante peronista históricos. Y el hermano le contaba, ¿qué haces? ¿Cómo anda? Y ahora ando más o menos bien. Dice, pues tengo ando con un checonato que lo tengo que cambiar, un cheque tenía. Y los andaba buscando macera Ujú. para trabajar para ellos. Y es decir, había una situación ya de gente que buscaba una salida política, Sí. adheridos al régimen o por fuera del régimen. Esa es la huelga que ahora, estos días, se recordó, Ujú. la primer huelga contra Sí. la dictadura hecha por un grupo de gremios, porque la primera, si yo mal no recuerdo, es la de Luz y Fuerza, que es casi al año Sí. y pico, y que le cuesta la vida al Gato Smith. Ujú. Es decir, había, había una formación, Lautaro, tremenda de cuadro político sindical, el aparato sindical que
Por eso los No, llevaban no siempre, además, al no. buque Granadero, los tenían metidos en un barco a los tipos. Claro, aislamiento total. Aislamiento absoluto, la familia Eh, ya si lo volvía y a ver. y hace un rato hablábamos de la historia oficial de la dictadura, cómo se ha tapado o desoído el rol central del movimiento obrero en la resistencia a la dictadura. Como si Absolutamente. solo hubiese sido el movimiento de derechos humanos el que repelió a la dictadura. No, Eh, el movimiento de derechos humanos fue a hacer, te diría yo, dejo ahí afuera a las madres y abuelas porque eso fue una cuestión, te diría, de orden íntimo, natural. Ujú, Gente que no creía que sus hijos fueran siquiera lo que les decían que eran, vieron que se lo llevaron de la casa y salieron a buscarlo desesperadamente. claro, Ese es un movimiento indomable para nadie, porque no les importaba nada claro. a ellas, porque querían a sus hijos y porque a lo mejor, como yo escuché algunas, Tati Sí, Almeida, tantas, decir, mira, yo la verdad que era una tarada, yo no sabía nada. Y mi hijo, la desaparición de mi hijo, de mi hija, me enseñó a ver, dejo de lado eso, porque muchas eran sí, madres de trabajadores. claro. No, que ¿Cuántas? hasta uno dice, bueno, hasta, pésimamente dicho, hasta algún punto, menos mal. Quizás si la pensaban, no salían. No. Digamos, Y te voy a es decir así. más, te voy a decir, por eso hay una parte de inconsciencia en las cosas que se hacían. Claro. Sí, de inconsciencia traducida a lo natural, a la pasión natural Sí, y que humana. vos decías, bueno, esta situación a mí no me gusta, pero yo la tengo que sobrellevar de alguna manera. Vos ibas a la facultad y vos veías los servicios caminando por los lugares Sí, que habitualmente está y había gente que no la veías más. Entonces, si vos no habías tenido una relación, no estabas en su agenda famosa, vos te quedabas tranquilo, pero si estabas en la agenda, te guardabas también porque no sabías qué te pasaba. Ibas a la cancha y vos no sabías qué tenías al lado, si tenías un servicio o qué tenías. Porque en la cancha, ujú, en ese momento, se armaba un problema en una tribuna y los tipos te pegaban por las dudas. claro. Y la gente respondía a veces, pero era una sensación en la cual lo que estaba claro era que no había ley. Ujú, Por eso es más sofisticado y para mí más perverso este momento. Porque ahora supuestamente hay ley, claro. pero hay una sola ley. Y te voy a decir algo que creo que no soy el único que lo dijo, ¿no? Es lamentable, pero cierto. Hubo jueces en ese momento que fueron un desastre y hubo otros jueces que pusieron algún límite, que era muy difícil de poner, Ujú. muy difícil de poner, y tipos que no... Y lo que sí te digo, los jueces no estuvieron dispuestos a hacer ni la mitad de lo que están haciendo los tipos de Comodoro Pi desde que empezó el lofer, que es una realidad. Ujú, claro. Había una, obviamente, producto del peronismo y décadas de construcción del movimiento y de la militancia y de la organización social y de base, había un sentido, que fue lo que vino a romper la dictadura, un sentido común del tipo ajeno o no involucrado, o entre comillas común, tendiente hacia este lado y no hacia el otro. Sí, sí. Es decir, yo no tengo nada que ver, pero literalmente nada que ver en absoluto. Pero por las dudas, lo que tiene razón son los chicos, no los milicos. Digo, y ahora no tanto. No, Por la duda, ahora, por las dudas el que tiene razón es el Cana. ahora hay una prédica que a mí me impresiona mucho, que es, vos decís, mirá, el peronismo se presenta así: aguinaldo, vacaciones pagas, jubilación universal, justa de redistribución de la riqueza o distribución de la riqueza. Bueno, sí, pero yo como no cobro aguinaldo, ¿viste? Claro. Como no cobro vacaciones. Es decir, esa mirada sobre sí mismo, ¿y por qué no cobra vacaciones? ¿Quién es el que no te lo paga? ¿El peronismo o no te lo pagan los patrones? Esa cosa de acomodarse, de ser sobón con el poder económico. Por Claro. eso a mí me indigna mucho que el tipo que gobierna, diga las cosas que diga, que dice así del periodismo, que hay que odiar a los periodistas, y no diga
que en todo caso hay que agarrársela con el empresario periodístico. ¿Te das cuenta Claro. la Sí, línea sí. de corte? No, yo me acuerdo un asado en mi casa y un compañero, delegado de un gremio, Juan, le mando un saludo, delegado de SADOP, charlaba con no me acuerdo con quién, el primo de alguien que había venido. También línea antisindical, diciendo, me echaron del laburo y el delegado estaba con ellos y el delegado no hizo nada, no sé qué. Lo cual, o sea, probablemente cierto, digamos, por cómo lo contaba. Y como le dice, pero a vos no te echó el delegado. Además. Digo, discutamos el rol, qué hizo, qué no hizo, el gremio, circunstancialmente. Ahora, no te dejó sin laburo el gremio. Te dejó sin laburo el que te dejó sin laburo. Obviamente uno dice, en esta dualidad que uno trata de construir, uno tiene que construir poder para que eso no pase. Es decir, no puedo echarle la culpa al rival de tratar de meterme goles, sino que yo tengo que tratar de meterle goles a él. Es una discusión, es una discusión también. Ahora, en la construcción del sentido de, por las dudas, la culpa al que se supone que el que está más cerca mío, y nos está comiendo, nos está comiendo. Eh, y es cierto que es difícil ser claro en dónde apuntar y corresponder a fuerzas para dónde apuntar. Yo creo que hay algunos que lo están haciendo. Mal que mal, yo no soy devoto de Grabois, pero algo intenta, orienta, tiene una línea. Eh, Creo que hay muchos compañeros que sinceramente entre su duda sobre el rumbo, sobre lo que hay que hacer, aferrarse a la filosofía y la teoría del peronismo y lo que bien pone Francisco nuevamente sobre la mesa, es un valor en sí mismo, porque cuando no hay un rumbo claro, por lo menos saber dónde está parado o a qué apostás, es un rol en sí mismo. Eh, pero hay mucha falta creo que una orfandad construida inclusive. Al no tener mucha búsqueda del padre sin tratar de inventarlo, de crearlo colectivamente. Yo, a mí se me Estamos ocurre... medio, yo estoy girando sobre el mismo eje igual, pero No, a mí se me ocurre decir algo, no, porque en la discusión o en la conversación aparece, cuando te aparece el mismo tema, es porque ahí hay algo importante. Y yo empleo una palabra que sé que no es del lenguaje de la política, que es tan sofisticado y medio jerga. La falta de humildad te come vivo, Lautaro, te come vivo. Porque si yo me siento acá pensando que yo sé y que vos no sabés, y te voy a hablar desde ahí, estamos listos. ¿Viste? No, porque yo tengo más edad, porque yo... No, viejo. Si hoy estamos así, es porque los que de mi edad no pudimos resolver situaciones. ¿Viste? Y no es cuestión de autodestruirnos. Yo creo que hay una siembra de derrotismo también, que eso de que no se puede hacer nada. Como bien decís vos, algo se puede hacer, acertado yo o pienso lo mismo al equivocado. revés, generacionalmente inclusive. Mm. Que es como yo puedo tener 1000 críticas y la revisión histórica de que hizo la CGT Azopardo, la CGT Brasil, Montoneros, Intransigencia y Movilización, el Menemim, bueno, todo puedo revisar, y bien revisado también, porque ahora, también puedo decir, mal que mal, con todos los problemas, los pibes iban a pintar, y por ahí se los chupaban e iban a pintar igual. Y hoy si no tenés un contrato en la puta legislatura del puto concejal, no querés salir a pintar. Y sí. La concha de tu hermana, compañero querido. Es como, sí, todos tenemos problemas. Me lo digo a mí mismo, ojo, no, me lo digo a mí mismo. Nadie tiene las condiciones perfectas para militar y organizar al pueblo. Se milita cuando se milita. Sí. En buenas o malas condiciones. Y si bien puedo justificarme en la orfandad política, en los problemas dirigenciales, en los problemas laborales, en los problemas de época, de la generación, si tenés cierta conciencia, andá y hacé lo que Yo te voy a puedas. decir que yo comparto el concepto, pero agregaría algo más. Salí a pintar, bancátela, como vos estás proponiendo, pero no podés salir solo. Esto de que nadie se salva solo también, para mí, se aplica para adentro. Entonces, vos salís a pintar con un grupo, me dirá, bueno, una cantidad de personas.
por salir a pintar, tiene que haber alguien que esté esperando que vos lo llames cuando volvés a tu casa, y cada uno de ellos, porque si no, hay que poner alguien que los vaya a respaldar. Es elemental. Ujú. Y alguien que tiene que escuchar a los militantes. Este es un tema que Ascoltare, del que se decía habla Francisco. poco. Bueno, del que se habla poco. ¿Por qué? ¿Por qué hacen falta tantas encuestadoras y qué sé yo? ¿Sabes? Antes, cuando los pibes, vos lo habrás hecho a lo mejor más de una vez, ibas a llevar una boleta a una casa, tocabas el timbre, vos podías volver al local, a la básica o a donde fuera, si ibas de un sindicato, y sentarte con los compañeros y hacer una evaluación mejor que la de Mora y Araujo, la de Analogía, la que sea. ¿Por qué? Porque vos le viste la cara al que te atendió o te echó. Entonces, después no te puede sorprender un resultado electoral. Y vos todos los días, pero no en la Argentina, en el mundo, ves que la gente está sorprendida. Porque los tipos se encargaron de distanciar, esto que decís vos, se encargaron de llenarte de un confort fatuo que se va a desplomar a la primera de cambio. Y hacerte creer que quédate piola, que no va a pasar nada. Ahora yo escucho a algunas personas decir, no se puede desconocer la deuda porque vas al monte. Esto lo publicó un periodista de Letra P el otro día, Marcelo Falá, que es un señor que sabe mucho de economía, yo no sé ni la mitad de lo que sabe él, y que a mí me parece un tipo interesante. Y yo le diría, Marcelo, querido, y ahora no estás en el monte, ¿qué te falta para el monte? Y me dirá, no, pero ahora más o menos podés pagar la luz. Vos, el que no le dan la morfina y se está muriendo de dolor, anda a contarle que no está en el monte. Es decir, la deshumanización trae eso. Somos todos parcialidades. Yo te cuento lo que veo. Llego de la calle y te digo, vi un tipo que estaba revolviendo un tacho de basura. Vi uno. ¿Cuántos más habrá que ya no tienen ni ganas de revolver la basura? Y además, ¿qué espero yo que haga esa persona? ¿Cómo yo me vinculo con eso si es que me tengo que vincular? Ahí yo estoy muy de acuerdo con lo que planteás de Grabois y de organizaciones sociales y de tipos que no tienen nombre y apellido. Yo considero que uno de los cuadros políticos que más admiración a mí me despierta es Natalia Saracho. Me parece una persona que yo no tengo nada que preguntarle a Natalia. Ella cuando habla y cuando vive y cuando trabaja en política, a mí me responde. Porque un día le dijeron, mirá, están verdugueando un pibe en una comisaría de Lanús y la tipa, que no parece diputada, porque la diputada pareciera que son como esta que quiere hacer negocio con Foster Gilles, que no sé ni cómo se llama, y entra a una comisaría y trata de sacarlo al pibe de que lo arruinen. Entonces, a mí me parece que, vuelvo, este asunto de la deshumanización a mí me tiene muy preocupado desde hace tiempo. Porque cuando vos lográs deshumanizar, el otro es basura, es escoria, vos lo barrés. Y no es, a mí me da la sensación, no es, ¿cómo te puedo explicar? Podemos tener la expectativa de que sean solo ruido, que sean solo ladridos, pero no sabes si te van a morder. Yo creo que ahí hay algo que además muy coyunturalmente la muerte de Francisco reinstala, que es se retoma, vuelve la idea de la militancia y la sensibilidad militante. Es decir, bueno, hay algo por lo que militar. La humanidad, el bien común, el hombre, la mujer, la fraternidad. ¿Cómo se instrumenta? Seguramente es haciendo algo y además tanto hubo dos como rupturas, para mí hubo dos rupturas, tres ahora con la de Milei, pero tres rupturas militantes de contemporáneas, que fue el 2016, la asunción de Macri, otra la pandemia y otra ahora con Milei. Y los militantes o los grupos orgánicos políticos que se sostienen son los que son representativos en tanto gremialismo o tarea. Es decir, el militante ideológico es más termina siendo más volátil. El que está en el comedor
gobierne quien gobierne, va a tener que abrir el comedor. Mm. El que milita en un gremio, gobierne quien gobierne, hay una oficina y hay un gremio, hay un taller y hay un sindicato y tenés que defender el laburo. Hay una tarea que, como dice que pasan los gobiernos, bueno, la tarea va a estar ahí. El que tiene una tarea ideológica le mueve todo si le cambia el gobierno, o por lo menos como está concebida contemporáneamente, donde el Estado y el gobierno, ya ni el Estado, Vos me estás, el a gobierno ver es si te estoy todo. entendiendo. Vos me decís, si vos dependés de que el Estado te dé la caja, Sí, o el pero ya ni laburito, siquiera la caja, o los puestos. la línea, todo, o sea, sí, pero la línea. Claro, pero hay una diferencia en si el tema es línea, es una discusión de orden, de ideas y de Digo, hacia dónde Carlos, vamos. ¿qué pasó en el 2016? La militancia ideológica, que era militante político porque quería a Cristina, porque estaba en el proyecto, porque qué sé yo, dejó, no sé si masivamente, pero en buena medida, su militancia ideológica para volcarse al sindicato, hubo una gran ola de militancia de orga política a orga sindical. Mm, Mucha gente. Primero porque tenía que cuidar su puesto de laburo, segundo porque encontró una tarea. sí. La militancia ideológica, política, de repente pasó a ser una militancia electoral. Era militar al candidato cada 2 años y tuitear en contra del oficialismo de turno. Sí. En medio, mucho más, mil cosas más, ¿no? De cada uno. Pero entonces es recuperar la tarea. Los clubes ganaron militancia cuando las organizaciones políticas la perdieron. Mm, Es decir, hay cierta base de sustentación que viene a reinstalar la iglesia con Francisco, de hay que ir a militar a la parroquia, digamos, vuelve a tener protagonismo hasta el Boy Scout, mm. que es interesante, No, creo que que no sí. te salva todo, pero es interesante. Mirá, creo que es toda, Incluso los clubes tienen un rol. toda congregación humana para mí es la llave de la solución. Mirá, eh, a veces hacemos la broma, vos estuviste en alguno, con algunos compañeros y amigos, que juntarse a tomar mate es un hecho revolucionario, porque la deshumanización te quiere con el teléfono a distancia. Y si no te queda más remedio, suficiente, será lo que tenés. Pero el encuentro, el mirarle la cara al otro y verlo a los ojos y saber qué le pasa, no se compensa con otras formas de organización. Es decir, ¿por qué quieren romper la calle? ¿Por qué Bullrich atiende como cuestión prioritaria joder la calle y no cuida la vida y los bienes de los ciudadanos? Porque sabe que en la calle la gente se refleja. El fenómeno del piquete en el 2001, yo no sé si vos lo recordás, era que los abandonados, los desahuciados, los descartados, diría Francisco, se encontraban en torno a una goma quemada que los hacía saber que ahí había otros descartados como él, y cuando vos te encontrás con otro que está pasando la situación parecida, vos ya no estás solo. Primer cuestión. Ya empezás a ver que hay otros en la situación tuya. Y eso te puede llegar a permitir una organización. Yo extraño mucho e invito a los militantes a que destaquen la función de, yo le digo muy pobremente, el que ata los piolines. Viste que hay compañeros que tienen la condición de hablar con todos y otros que son más cabreros, más irreductibles. Esto no quiere decir claudicar, esto quiere decir que yo, si estoy enojado con el pibe de la cámpora de la otra cuadra, me tengo que convencer de que estamos en proyectos completamente distintos. Pero un día lo tengo que parar y decir, che, loco, a ver, escúchame, vos tomás mate, vos qué hiciste con esto o con esto otro. Después, si no me interesa su proyecto, cada uno seguirá por donde pueda. La vida es así, no estoy pretendiendo otra cosa. Pero yo he escuchado muchas veces problemas que ahí sí te digo que hay una cosa generacional, que es
en el movimiento nacional había cierta costumbre en la cual los militantes y los dirigentes menos no eran peluches, ¿viste? Esto, viste, como cuando termina un partido y le vienen con la pavada a un tipo y le dicen, ¿viste lo que dijo fulanito de ustedes? Eso es una gilada. Claro. O no, para mí, eso no es suficiente para que no nos entendamos y no sepamos lo que tenemos enfrente. Jaureche decía algo que era, cuando vos estás en medio de la batalla y no sabés dónde está el enemigo, fíjate dónde se amontonan los parecidos a vos, porque a veces no se sabe y te vas a dar cuenta dónde está el enemigo. Es decir, cuando los tiros vienen para un solo lado, vos fíjate los que corren para ese lado y te vas a dar cuenta si son los tuyos o son los otros, porque a veces por ahí no sabés. Entonces acá lo que tenés enfrente es de una magnitud tan grande que debiera licuar diferencias absurdas, porque forma parte de la locura. Y otra cosa que te quería decir, que venía pensando cuando venía para acá, que es un ámbito en el cual se pueden decir estas cosas y te lo agradezco, es a veces hay que tomar hay que hacer una, ¿viste? Hay que pisar la pelota y mirar a ver a dónde están los tuyos y dónde están los El otros. compañero Horacio Guilini hablaba de la distancia del pintor. Bueno, Que si estás encima del lienzo, no la ves. no la ves. Claro, Que claro. yo no soy muy partidario de la analogía de parar la pelota. Bueno. Porque creo que el buen jugador lee y corre. Bueno, vos porque sos joven y moderno. Bueno. Yo como no soy de la generación que no podía correr tanto como los europeos, veía que el cambio de ritmo era lo que los descolocaba. Entonces yo creo dos cosas. Vamos a seguir con el fútbol, sí. Lautaro. El mariscal Roberto Alfredo Perfumo decía, una vez se lo pregunté, pude preguntárselo a Rafael Albrecht, un héroe que lo habrá juntado en figuritas, lo habrá visto del Mundial 66. ¿Qué hace el defensor cuando ataca a su equipo? ¿Mira la jugada o mira dónde están los contrarios? Los posibles receptores de un contragolpe. Roberto te decía, tenés que mirar dónde están los contrarios, porque te rebotan una pelota y la vas a buscar adentro. Siempre hay que ver qué están haciendo. Y lo otro es que yo creo que hay que cambiar el eje de las discusiones desde la propuesta. Yo voy a lanzar otra en un cafecito que me invitó Lautaro Fernández Selem. La calle más importante de cada ciudad de la Argentina debe llamarse Diego Armando Maradona. Empezando por la de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entre un tipo que te entregó a los británicos y causó miseria y muerte al tipo que le dio alegría a los argentinos, discutamos. Que venga Venegas Lynch, discutamos. Invitalo acá a Radiográfica y discutimos. Yo tengo traigo una discusión cercana. Surgía, como no podía ser de una manera, de un asado y una charla futbolera. La discusión, que no tiene por qué serlo, pero inevitablemente surge, Messi-Maradona, surge de, y hay que abrazar a, la unidad de esas dos figuras en la construcción de la argentinidad y del pueblo argentino. Va a parecer una barbaridad lo que voy a decir, pero algo así como la unidad nacional de todas sus clases, de todo su argentino por el hecho de haber nacido acá, tenga plata, no tenga plata, esté de un lado, del otro. En la figura de Messi, como la historia nos lo escribe en la figura de San Martín, y la representación de la felicidad, la hermandad, también del suelo argentino, incluso para el que no lo comprende, en Perón y en Maradona. Es decir, todo argentino bien nacido quiere a San Martín, el gorila, el peronista,
el de más acá, el de más allá de que uno reivindica sanmartinianamente el hecho popular de San Martín, y todo argentino reconoce a Messi. A Diego, que todo argentino bien nacido debería reconocerlo como un exponente de nuestro suelo y un representante de la argentinidad en sí misma, bueno, no todo el país lo reconoce o lo toma como propio. Lo sé. Como a Perón, que ha sido un magnánimo representante de la argentinidad en sí misma, y no solo ni que hablar del pueblo y lo popular, sino también de la grandeza nacional en el mundo, digamos. Entonces, obvio que es una gran exageración lo que estoy planteando, pero todos tienen su lugar. Y nosotros no tenemos que abrazar esas representaciones. Yo lo digo porque si a veces nos tienen o nos plantean discusiones absolutamente frívolas, ¿por qué no valorar las alegrías? Pero yo te lo planteé por ese lado, lo de Diego, ¿no? Y mirá que yo soy de River. Y en River, el día que murió, yo te digo que respiré, porque la gente lo aplaudió y lo coreó. ¿No? Esto, el que estaba, te lo puedo contar. Es decir, coincido, está aquella vieja frase, nadie puede ser profeta en su tierra, ¿no? Que por algo se habrá dicho. Acá es difícil triunfar sin que te refrenden en el hemisferio norte. Todos estos tipos fueron al hemisferio norte y los dejaron abismados. Incluso Perón, creo yo. Y Francisco también, bueno, más cercanamente. Más cercano y más universal. Claro. Pero a mí me parece que hay cosas que nosotros no reivindicamos porque en la cultura, diría Miguel Cantilo, de los que toman lo que es nuestro con el guante de disimular, en esa pacatería nosotros nos detenemos demasiado. Mirad, yo creo que al pueblo argentino, que creo que su representación más intensa y más vital ha sido el peronismo, lo digo con respeto de todas las fuerzas políticas, porque los obreros que luchaban por las 8 horas de Bacena, los tipos que luchaban en el sur y Irigoyen, hay que decirlo, ¿Sí? Fue Irigoyen el que lo mandó fusilar, Sí. o pudo haberlo condonado, pudo haberlos amnistiado, y no lo hizo con los militares de ese entonces. Perón abrió la puerta a algo que estaba gestándose de antes. Ahora, lo que no pudo lograr, a mi modo de ver, es que ese pueblo que emergió no se sienta un colado. ¿Viste? Uh-huh. Un colado es un tipo que está en una fiesta y siempre piensa que lo van a venir a sacar. Y los que están en la fiesta son los que no la pagaron, no la sostuvieron, no la animaron. Y a mí me parece que al peronismo le ha faltado eso. Decir, mira, esto yo lo hago, esta medida política, vos decías recién, te voy a dar un ejemplo. ¿Cómo no derogamos en la década que yo reivindico como una década ganada, de Cristina y de Néstor? ¿Cómo nos derogamos? No denunciamos los tratados bilaterales de inversión de Menem, que nos sacan jurisdicción, que nos mandan a litigar a Nueva York. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Cuando estábamos en condiciones de hacerlo. Uh-huh. En eso, hace poco trascendió unos videos de Francisco, que quiero decir, Francisco además fue un gran comunicador. Y nosotros tenemos muchos problemas para comunicarnos, tal vez porque nos consideremos colados. Uh-huh. No queremos que nos vean, que nos escuchen. Habla una persona, otra persona. No tenemos, ni cuando fuimos gobierno organizamos completamente una cultura de medios que nos permitiera hacer una representación horizontal. Y ojo que yo, si viene Damián Loretti acá, le pego un abrazo porque es un gran compañero, es un gran intelectual, un tipo que
que dejó Salud para hacer esa ley, Gabriel Mariotto, toda la gente que trabajó, ¿viste? Pero no supimos Sí, sí. cómo. Era contratar a los medios de ellos para que digan más o menos lo que nosotros queríamos más o menos contar Y también. voy a decir algo ahora que formo parte de esta casa. ¿Cómo puede ser que el movimiento obrero no venga acá y diga que hace falta? ¿Cómo se quiere expresar el movimiento obrero? Si vos no te contás, si vos no te contás vos, no le contás al otro quién sos vos, el otro te cuenta a vos. Es lo que vivimos todo el tiempo. Ujú. Todo el mundo habla. Anda a una librería de la Avenida Santa Fe, de las de cadena, de las editoriales multinacionales, siempre hay libros del peronismo. Generalmente la proporción es 80% hablando pestes y un 10% más o menos, por ahí está el libro de Abel Medina, que Claro. me parece un gran libro, eh, porque da mucho, porque tiene mucha carnadura, porque tiene mucha Claro. vida, y nosotros no la sabemos. ¿Viste cuando vos tenés las Sí, condiciones, no las sabés expresar, no las sabés explotar, no las das a conocer? Entonces te explica el otro y te explica a su claro. favor. Vendés la historia, vendés tu historia. La cuenta, es Te como dejas. el tipo que la productora de cine dice, qué historia la tuya, te la compro y la cuento yo. Contala Y te la vos, hijo de adultera. puta. Y te la Y la adultera. actúa Brad Pitt. El problema es que te la adultera. Ujú. Ese es el punto. Si vos te podés expresar con tu propia voz, ¿por qué tenés que ir a depender de un productor que te dé 7 minutos de aire en un panel en el que te van a romper a pedazos porque el dueño del canal forma parte del poder económico? Entonces, eso, yo te digo porque vos me pedías algún dato, adentro de los tribunales, no te hablo de lo- lo- los que trabajan para el régimen. Ujú. Hay gente que trabaja honestamente y dice, mientras firma una sentencia, uy, mañana salimos en los diarios, y se apesadumbra. Porque hoy, Claro. ¿cuántos medios podemos poner ahora en una computadora y buscar tapas que no sean absolutamente favorables al régimen de mercado? ¿Quién expresa? Claro. Es tremenda la orfandad. Vos hablás de orfandad antes. Sí, puede ser una figura de el Padre Eterno, todas esas cosas. Yo no me meto mucho con eso porque no sé tanto. Ahora, lo que veo es que te explican los demás. Cristina hace esto porque quiere tal cosa. Axel hace aquello porque quiere tal otra, más, por nombrar 3 referentes. ¿Viste? Y a mí me parece que es hora de decir por uno mismo, con humildad. Yo no ser colado no quiere decir que yo voy a romper la fiesta. Ujú. Yo no estoy colado. Yo tengo derecho a estar en la fiesta. Lean a Claro. Marechal. Claro. Sí, sí. Soy esto. Yo soy Soy esto. el país. Yo soy esto y tengo derecho a estar acá y tengo derecho a hacer mi política. ¿No? A veces, fantaseando, hablas con amigos, con compañeros, o no, con gente que observa la política. Vamos a suponer que de acá a 2 años ganamos nosotros de nuevo, con el que vos quieras, el que sea. Eh, la oligarquía no le importa que vos hayas ganado. Se va a recostar sobre sus jueces, se va a recostar sobre los medios de propaganda y te va a dar de la mañana a la noche. Ujú. Entonces vos tenés que estar dispuesto y le tenés que decir a los militantes antes, miren, va a pasar esto, esto y esto. Pero nosotros tenemos que denunciar los tratados bilaterales de inversión. Nosotros tenemos que agarrar la Constitución Nacional y decir, ¿qué se hizo durante este tiempo? Se hizo delegación de funciones. Bueno, el artículo 29 de la Constitución Nacional dice que eso es nulo de nulidad absoluta. Eso debiera ser hoy, vos que reclamabas, ¿qué queremos hacer? Eso tendría que ser bandera política. Ujú. ¿Sabes por qué? Porque se acabó la buena fe en la Argentina. La buena fe no entre los ciudadanos. Estos que dicen que van a venir a invertir a Argentina, que nadie viene a invertir, viene al casino que le Sí. montó Sturzenegger con Caputo, nada más. Entonces, decile, mirá, si vos venís a hacer negocio agarrándote de la ley ómnibus, te lo vamos a romper en pedazos, porque acá hay un artículo de la Constitución que no se derogó, que nos da pie a hacer eso. Si eso significa que vamos a ir a parar al monte o no, después te cuento. Claro.
Porque hoy ya estamos en el Sí, monte. sí. Bien lo que te dicen, no, eso es una barbaridad porque va a pasar tal cosa. Bueno, Vamos a veremos. ver. Vamos por ver. Después vemos. Si hay que, Claro. si hay que volver para atrás, vendrán otros. Carlos, ¿qué hay de cierto en que cuando asumió Marcelo Gallardo como técnico de River, abriendo quizás una de las épocas más importantes, si no la más importante, vos querías a Lavallén, Es verdad. Es verdad. Martillo. el martillo? A Martillo. Me gustaba Martillo. Marcelo ¿Ya Gallardo. Bueno, había yo llegado acá. a la final con Colón, la Sudamericana? No, No con Atlético Tucumán. No, no no jugó tuvo. la Sudamericana contra un Atlético Tucumán, pero la final de Colón contra Independiente del Valle en Paraguay la dirigió Lavallén. Martillo, claro. Sí, 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 No sé sí. si ya había... No, 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 fue después, ya no, había no, Gallardo, ya no. estaba ganado. Sí. Gallardo iba a Newell's, la Venía famosa venía de anécdota, una muy buena campaña en Nacional de Uruguay. un año de dirigir. Yo se lo he dicho a Carlos Sainz, lo digo públicamente, no tengo ningún problema. Yo creo que Gallardo llegó en ese momento porque era el más barato. Ajá. Porque, claro, porque los que pusieron plata para que cuando River volvió el descenso, respeto mucho a Cherkis, no tengo por qué desconocer lo que él dice, que estaba presente cuando Grondona le dijo, ¿qué necesita? Donofrio lloraba y le dijo al tesorero de AFA, ahora te va a ir a ver Rodolfo, decirle dale lo que necesita, porque decía que no podía abrir la puerta del club. Uh-huh. Y Marcelo llegó cuando Ramón se fue. Ramón los quiso tensar, como se dice ahora, y la dirigencia le dijo que no, porque no tenían plata. Uh-huh. Tenían contratos firmados por Pasarela, que eran contratos importantes y no tenían guita. Bueno, apareció este muchacho. Yo no creía, y yo tenía, esto lo debe saber Gallardo, no por mí, pero de tantos hinchas de River. En ese momento había habido un episodio con Mostaza Merlo, que es un tipo muy querido en River, Uh-huh. que se había bancado, como se bancó en casi todos los clubes, que le den 4 piolines, y salvó equipo del descenso, sacó campeón a Racing, en fin, hizo magia, y el equipo que tenía Mostaza, pobrecito. Entonces lo cuestionaban porque se defendía, y Mostaza decía, mirá, yo no me defiendo. Lo que pasa es que Mostaza, chapado a la antigua, se fue, y apareció el Kaiser, y el Kaiser no liquidó. Claro. Entonces, es verdad todo, esas son versiones que me han escuchado decir. Yo no lo voy a negar, yo no soy gallardista de la primera hora. Ahora, he visto pocos tipos capaces de llegarle a los jugadores como este. Ahora, creo que los que lo quisieron voltear cometieron un error, porque lo sacaron del letargo, estaba bastante aletargado. Y ahora me parecía que le empezó a hablar a algunos jugadores y a ponerle en claro algunas cosas. No es el equipo que tenía, ¿eh? ¿No se apuró en volver? Yo muy No, la verdad totalmente que no, afuera. no conozco. Dicen que estaba enfermo el padre, quiso estar cerca acá, y después se fue a ganar guita a un lugar donde el negocio del fútbol pasa por otro lado. Claro, pero fue la fácil. Yo en su lugar me hubiese quedado más tiempo afuera, no solo ganando plata, también ganando chapa, incluso te vaya bien o mal, en Europa, en un equipo. Si Gallardo agarraba un equipo, ni un Sí, grande, un mediano de Europa, lo que y pasa, competía internacionalmente, ganaba yo te voy a decir una una... cosa, te voy a decir una cosa. Si mañana se levanta Gallardo y dice, me voy a ir a dirigir Gimnasia Grima La Plata, yo te puedo garantizar que esos chicos que están ahora tirados van a correr como perro y van a jugar mucho mejor, porque es un animal Gallardo es un animal de competencia. Ujú. Si vos le das jugadores con ánimo competitivo, te vas a jugar mejor a los jugadores. Lo que pasa es que está en un lugar donde vos apretás un botón y te traen lo que vos querés. Y ahí Claro, acierta o se equivoca. claro. Yo creo que hubo una mala política últimamente. Dos cosas no me gustan de esta etapa. Que una, murió el representante histórico de él, Berros, y que él no haya cuidado el detalle, porque es un tipo muy bicho, Ujú. de tener de representante a Berman, que es un señor bastante de una conducta, para mi gusto, opaca Ujú. en River. Es claramente un elegido de los dirigentes para representar jugadores. A mí eso me parece que debe cuidarlo. Y otra cosa que creo no comparto, o no sé si es toda de él o de la gestión anterior, una parte y una parte,
los préstamos, los jugadores que dio a préstamo, porque hay algunos que me parece que con Gallardo, de técnico, con ganas de trabajar, como ahora lo estoy viendo en los últimos 20 días, se convertirían en grandes jugadores. Ujú. El pibe que está jugando en Central Córdoba de, de Santiago del Estero es un caso. Después, bueno, el chico que fue a Banfield tuvo mala suerte porque se rompió el Sí, tobillo, ahora lo tiene que operar, Nasif. River saca muy buenos claro. jugadores. ¿Cómo? Yo creo que... Sí, ha vuelto, creo que yo creo que a nivel histórico contemporáneo, pero la muerte de Diego y algunas otras circunstancias enaltecen un poco esto que para mí es así. Pues es demasiado esencial o general al mismo tiempo como para ser ratificado o refutado, que es una especie de autodefensa de lo que voy a decir. Eh, Creo que se construye en Gallardo y en la dualidad en Riquelme, que esa competencia construyen cierta... Tratan de suplir o tapar ese vacío que se deja en el fútbol en tantos referentes. A ver si te En entiendo. parte la selección lo hizo, de algún modo. Messi no quiere, no puede, no sabe, no lo hace. Por una cuestión de lejanía con la Argentina, simplemente por eso. Pero para el futbolero mundano, el futbolero del fútbol argentino, ni hablar. Los que se llevan la gran parte de la torta en gente, que es River y Boca, la dualidad, la rivalidad, que durante varios años fue efectiva en lo deportivo y ahora creo que es más simbólica, Gallardo Riquelme, Boca River, es, tiene, es un pilar del cual sostener a cierta mística en el fútbol argentino. Puede ser. A mí me parece que las funciones que ocupan uno y otro por el momento, porque viste que en un momento dado se decía que Gallardo iba a venir como dirigente, eh, me parece que los Creo que ponen ambos en son distintos planos. esencialmente de su club. Es decir, Riquelme es, Sí, sí, algún pensador decía, ontológicamente bostero, Gallardo es ontológicamente de River. sí, sí. Es el juego, es la forma, es la... Sí, sí, puede ser. Yo, Riquelme, te diría, el único matiz te diría, para mí es ontológicamente de Argentino Junior, que es la otra escuela de fútbol, Ajá, para mí, deslumbrante que tiene la Argentina. bien, Me sigue sí, asombrando, ¿eh? sí, 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 Y últimamente juntó un grupo de gente que va a gestionar el fútbol que me, me gusta ver a todos esos tipos juntos. Yo tengo debilidad por Vichy Borghi, yo sí, quisiera tenerlo para comer un asado y escucharlo ujú, hablar, nada más. sí. Me parece una persona muy, muy, muy interesante. Y sumaron aquí que Vidallé, bueno, esto Sí. ahora. Este equipo argentino es recontra argentino. Es muy argentino. El equipo que armó 10 y cómo juega es hiper argentino Y el Junior. propio 10. Y Si, 10, claro. si le pones canas un poco más, parece Peckerman. Claro. Es impresionante. Sí. Esos tipos juegan muy bien al fútbol. Vélez sacó una cantidad de chicos muy, muy buenos jugadores. Acá siguen saliendo jugadores. Yo te voy a decir una cosa, no. Yo antes iba a ver a la selección si jugaba Alberto Alonso, en una época que jugó Bilardo, lo puso en un tiempo de 10, Alberto o Bocini, jugadores que llevaban la gente a la cancha. Ahora, lo que yo veo jugar a estos tipos que están ahora, la final con Francia creo que es una final que en realidad parece una película de cine, es una Ujú. película, no es un partido de fútbol. Eh, y después de eso, vos lo ves jugar y vos sabés que en algún momento te van a liquidar. A veces te Claro. liquidan peor, como le pasó con Brasil, donde me parece que había ahí una cuestión de pica personal. Ujú. Y esos tipos, si se pasan una semana sin salir, te matan. Claro. Si vienen relajados y hacen lo que hacen habitualmente, podés tener chance. Pero jugaron 2 partidos como para terminar de definir las cuestiones, fueron al Uruguay también, se bancaron un rato de roce y después, ¡paf! Ujú. Y surgen, como pasa siempre en el fútbol,
que cuando vos tenés una base de jugadores ya hecho y acostumbrado a jugar, Thiago Almada a mí me pareció un jugador común. Y yo lo veo jugar y ahora se convirtió en un tipo que determina. Claro. Porque tenés una estructura que sostiene. Eso es invalorable. Yo, la verdad, que creo que es muy, muy impresionante eso. Ahora viene una etapa que a veces, como hablamos con Carlos Zaira, a mí me abre un gran interrogante que es el post-Messi. Ujú. Porque si vos cobrás un caché con él y si vos cobrás otro sin él, el negocio del fútbol, a mí me cuentan que hay una cantidad de franquicias que tiene el AFA en Asia. Ujú. Sí, totalmente. Sí, sí, Yo no lo es sabía. un sistema de negocio, digamos, Claro. O tremendo. sea, el mundo del fútbol va a buscar la industria cultural que genere el post-Messi. Y ahí Claro, puede entrar, supongo que entrará algún europeo en principio, porque se quieren asegurar la guita, sí. ¿no? Yo no soy. Quiero que no se. Obviamente uno. No quiero que se termine el ciclo, la etapa vital Messi, futbolista, en la selección o Messi en general. No solo porque quiero que juegue, porque es el mejor, sino porque me asusta mucho el Messi no jugador. Ah, bueno, me imagino. No lo No sé quiero. si, Si no es sé como me lo imagino, no me si me gusta. doy cuenta por dónde vas. Eh, Nada, entonces prefiero que esté. Incluso yo lo llevaría. Yo a Scaloni, si está viendo esto, le diría: llévalo a Estados Unidos de suplente y con que juegue No, yo, un tiempo o medio tiempo, con que haga una falta y mete el tiro libre, es suficiente para tenerlo ahí. Lautaro, supongo que va a pasar porque te lo va a pedir la FIFA. Te lo va a pedir la FIFA, te lo va a pedir Estados Unidos, que es el local, y la FA también. O sea, aunque estemos en muleta de bueno, 15 minutos que patee un tiro libre, y mejor. Eh, bueno, no sé, hemos hablado, ya va 1 hora y media, más o menos, de este cafecito. eh, Posterior al superclásico ganado por River, posterior a la derrota de Gimnasia frente a Vélez, lo cual extiende a su 7º partido sin ganar, y una situación muy difícil en lo futbolístico, te cuento y les cuento a los amigos que nos están escuchando en este u otro momento. Así que apesadumbrado también por ello. Pero Carlos... ¿También porque ganamos el clásico nosotros? No, eso no. Yo Ah, soy un... yo soy bastante... No reniego de lo llamado Bober. No me parece mal. Sí me cansa. sí. Sí me cansa. Pero como ya no consumía, digamos, como ya no veía ESPN al mediodía, Claro. ya no lo veía. Por cuestiones de Si salud. ahora hablan todo el tiempo de Boca y de River, tampoco me entero. Hoy era impresionante, yo no los veo tampoco Ha mucho. logrado perdón, Carlos, el sistema Bober de los medios hegemónicos, Fastidio. ha logrado fastidio y ha logrado un renacimiento de los medios partidarios. Bueno, Yo, si no fuera por los medios partidarios de Gimnasia o por los medios platenses, no consumiría medios de fútbol. Si en ESPN no pasan a Gimnasia. Si en TIC no hablan de Gimnasia, no voy a ver TIC, no voy a ver ESPN. No hablan. O sea, por ver si me interesa ver de qué dicen de Boca o de River, pero no de Gimnasia. En realidad hacen operaciones. Que Claro. yo no lo veía así, pero hoy a la mañana, al mediodía, cuando se conoció que había renunciado Gago, empezaron a operar para Milito. Ujú. Y en otro canal había un pibe en el predio de Boca que decía, no, va a dirigir el Ron. ¿Entendés? Pero Claro. sí, los otros era como que, oíme, son espías, no van a tener un tipo en el predio de Boca para saber quién Claro. agarra ahora. Y después, aparte va a agarrar, dicen, hasta casi termina este campeonato. Sí, yo tengo una cuestión con el periodismo deportivo que no voy a decir lo que dice el déspota, pero realmente creo que para que me comenten resultados, me compro el diario al día siguiente o miro, no hace falta tanta. Yo conocí una época del periodismo deportivo donde había tipos que iban a ver el último entrenamiento, claro, era otra época donde se jugaban todos los partidos el domingo. Claro. Qué gran negocio hizo la industria de medios con eso, ¿no? De repartirte los partidos todos los días a cualquier hora. Primero, porque facilitan las apuestas y segundo, porque le sacaron laburo a mucha gente.
Cuando había una transmisión, Ajá. había radios que te decían un equipo en cada cancha. Claro. Y había mucha gente que laburaba con el fútbol. También Claro. cagaron esa industria. Sí, total. No, Este, a mí me pone loco los relatos, se llaman off, no sé qué. No es que el partido se juega en China y están desde acá viendo la tele y relatándolo. Se juega en Córdoba. Y tantos tipos en un estudio en Buenos Aires sí, sí. relatándolo por la tele. Sí, sí, bueno, eso cuando yo empecé a hacer radio, me reía porque eso lo veía en Radio Nacional. Pero cuando yo entré a Radio Nacional, la pobre Mona Moncalvillo tenía que ir a un chino a comprar papel higiénico y insumos, Ujú. porque no la radio se la entregaron después Claro. de la Rúa en un estado catatónico. Pero, eh, y bueno, y además siempre están las cuestiones, la radio pública, a ver cuánto va a gastar. Entonces a veces tenían cronistas de la radio de la delegación, de las regionales de la radio, en Rosario, entonces transmitían lo de Rosario. Pero bueno, también había partidos que cuando no tenían, tenían una latita de conserva con un plug y ahí ponían el micrófono y le mandaban ambiente. Bueno. Fue la primera vez que lo vi, pero hoy lo hacen sin problema. Y la cuestión de mostrarte las tribunas, he visto que no es solo de acá. Ujú. Acá creo que todavía hay alguna forma de gambetear el codificado, no sé. Pero qué buena idea para mí fue Fútbol para Todos, porque yo creo que en la Argentina el fútbol es demasiado importante como para que un Estado gobernado por argentinos, no por tipo que tiene Claro. DNI, yo he eliminado, cuando estoy bien consciente frente al micrófono, hay gente a que yo le digo, a Las Pinas yo le digo diputado. Decir diputado nacional a Las Pinas es una burla, Claro. es una falta de respeto y una mala descripción de lo que ocurre a los penatos. ¿Cómo le voy a decir diputado nacional? Es cualquier cosa menos nacional. Y pasa también que en ese apuro a veces por explicar las cosas, se nos mezclan. Si gobiernan argentinos, el fútbol es demasiado importante como para dejarlo en manos del mercado únicamente. Ujú. Sé que va a haber intereses, sé que hay que armonizar, porque además tenés un organismo planetario que por ahora es el único que digita Claro. unas cuantas cosas. Sí. A mí me duele mucho cuando los gobiernos, cuando los dirigentes, sobre todo compañeros, no, no entienden, pero No no le dan fueron a la importancia. cancha. No fueron a la cancha. Bueno, O sea, no te pido que seas ni fanático, ni enfermo, ni le des tu tiempo al club. Pero algo que me pasó con. Yo cuando rompo simbólica y emocionalmente con Alberto Fernández, más allá de que después defendí mucho hasta hoy y me ha llevado muchas discusiones su gestión económica, etcétera, simbólica y emocionalmente rompo el día que es el velorio de Diego. Porque es un quilombo fenomenal, porque no se pone a cargo de la organización de semejante evento de nivel nacional y mundial, y porque a la postre dice, no considerábamos la presencia de barras bravas. Era como, eran los micros con la gente de gimnasia, con bandera. Te compraste todo el paquete de si tiene un piluso puesto es un barra brava. Si Morocho tiene una bandera es un barra brava. Que fue lo que dijo Patricia Burrich en la marcha de los hinchas del otro día. Si es un tipo morocho con una camiseta de fútbol, sinónimo de barra. Son gente. Hay a mí gente cuando que... la gente... Y, bueno, y a Cristina le pasa lo mismo y a Kicillof le pasa lo mismo. No entienden de fútbol. Y bueno, alguien le tiene que decir, no, bueno, esto es así. En la cancha bueno, uno sale primero, tenés que esperar, sale el otro, putean a la gente te y es hago, normal. hagamos juguémonos una apuesta. Si nosotros ganamos, Lautaro, hacemos no sé si un ministerio de fútbol, pero una secretaría de fútbol, eh, em, ¿sería reprochado? Sí, una Ujú. parte reprocharía. Pero si trabajás bien con gente que conoce, te la tenés que bancar. Te la tenés que bancar. Y tenés que conversar con los factores de poder.
Víctor Lupo me cuenta que cuando se organizó la Confederación Argentina de Deportes, que es una idea del peronismo, Ujú. Julio Grondona iba, llegaba primero y se iba último. Claro, Y vos podés decir, este, viene la AFA con todo el peso que claro. significa ser AFA. Y el tipo iba y se sentaba y hablaba. Y participaba, me lo dijo Víctor. Entonces, quiero decir, eh, bueno, yo sé que no da para ahora, pero yo reivindico mucho a Julio Grondona. Yo lo reivindico. Y mirá que algunos Cada, dicen cada que nos problema del mandó al fútbol descenso. argentino habla mejor de la gestión de Grondona. Porque Sí. vos en la política, y mirá si hay política en el fútbol, con el nivel de cada vez mayor de, eh, de emoción genuina de las personas puesto ahí. Porque, viste, liderazgos, creo que sacando Francisco, no hay quien le sacuda el corazón a la gente genuinamente. Y es una pasión desordenada, es una pasión que si yo gano y me cobraron a favor me hago el boludo y Ujú. si Claro. pierdo, bueno, ya sabemos. Y este tipo navegó en ese mar encrespado y logró muchas cosas. Eh, Logró parar el juego bancado. Hoy ese es un problema de salud mental de la población. Ujú. El tipo lo manejó, le dijo, quieren jugar, jueguen al PRODE. Ah, no le gusta el PRODE. Bueno, siguió su vida. Eh, Sé que no es políticamente correcto hablar bien de él en algunos ámbitos, pero entre futboleros, eh, que entendemos que hay cosas que no pasan por la elegancia a lo mejor. Eh, pero eso de que él era el padrino, entonces, ¿Paulo Roca quién es? Si Claro, Julio el padrino, Eurnequian, este, claro. perdóname, en la Argentina hay una banda eh, que nunca se expuso, como decía Grondona, eso no tienen arcos, Ujú. yo tengo arcos. Y vos sabés, bueno, Claro. acabás Sí, sí. de Total. pasar. Pero además es uno de los principales gestores de organizaciones sociales nucleadas durante tantos años como el AFA. ¿Cómo haces para gobernar una institución que representa 300, 500 y si extendés miles, porque los del interior también, de organizaciones de base como son los clubes durante años? No, Llegar a no, salir bueno, campeón del mundo, llegar a finales de mundiales eh, y generar un entramado social y de atención sociocomunitaria de base como son las juveniles de un club, donde un chico de 10 años tiene que hacerse una revisación médica, tener documentos, ir a la escuela para poder jugar. y además estar atento a eso, a que no todo es la altísima competencia y saber cosas. Yo, bueno, vos conocés anécdotas como yo, porque estás en el fútbol, pero yo conozco anécdotas de un tiempo en el que amigos míos que eran asesores jurídicos de AFA, te agarraba por un pasillo de AFA y te decía, che, escúchame, vino el padre del pibe de Banfield, el de la octava, que me dijo que se lo quieren llevar a Grecia y que él quiere, a mí me llamaron del club, desesperado, que se lo... ¿Entendés? El Claro, tipo en todo. sabía y trabajaba. Mirá, otra cosa, a mí me gusta la dirigencia y la gente que hace política trabajando, que labura mucho. Yo por eso le tengo respeto al gobierno de la provincia de Buenos Aires. Tendrá problemas, como tiene todo el mundo. Y 20, Y ni tiene habl claro. 20 millones de seres humanos a los que le tiene que prestar atención. Ahora, es gente que trabaja, ¿viste? Y eso hay que respetarlo. Ujú. Y te digo, yo a veces con alguien que vos conocés, tengo alguna discusión. Yo no tengo ningún problema con ninguna fracción del peronismo, que te imaginas qué problema tendrían si lo tendría yo. Claro. Es que soy uno más. Pero yo respeto mucho a los que, vos alguna vez me habrás escuchado en algún asado decir, yo quiero 9 con gol. A mí tráeme uno de Levita que sea un 9 con gol, uno de la Cámpora que sea un 9 con gol, uno como Seco del Frente Grande que sea 9 con gol. A mí tráeme 9 con gol. No me traigan más
esos muchachos como Gustavo Belli, que todo el mundo decía que era un funcionario bárbaro, y no terminamos de hacer la represa del sur porque él le parecía que el norte no les iba a gustar. ¿Entendés? O sea, 9 con gol. Lamento decir que la ciudad de Buenos Aires va a ir a una elección que yo ya sé lo que voy a votar. Claro. Yo voy a votar lo que voy a votar, a Santoro, a Leandro, el que era dirigente radical, no tengo ningún problema. Pero lamento pensar que no va a superar el techo que le va a dar el éxito en el triunfo en una eventual elección de jefe de gobierno. Lamento decir, ojalá, te digo la verdad, ojalá lo logre, pero yo veo que en el peronismo de la ciudad de Buenos Aires hay mucha gente acostumbrada a perder. Claro. Carlos, te quiero para terminar hacer una pregunta doble que entiendo yo, porque a mí por lo menos me pasaría, que puede ilustrar un poco todo esto que estamos charlando en lo malo, en el cielo y el infierno. ¿Qué sentiste en dos momentos muy puntuales? Uno, ¿qué sentiste cuando Olave le ataja el penal a Pavone en el año 2011? O bien cuando terminó el partido. Y otra, ¿qué sentiste cuando el Piti Martínez metió el tercer gol? Bueno, vos dijiste más o menos los dos extremos. Lo único que te quiero aclarar, y tengo testigos de eso, algunos vos los conocés, que cuando nosotros nos fuimos al descenso, por supuesto, fui a la cancha, grité, me enojé con Pesota por no cobrar un penal, todo eso, pero me pasó que para mí era una muerte anunciada. River venía en un tobogán muy grande. Las gestiones de Aguilar, las últimas, fueron propias de un régimen. Y cuando digo Aguilar y Mario Israel, porque nombrar a Aguilar solo es nombrar a una parcialidad. En River yo veía venir cosas en las cuales estaba tan consolidado el poder de esa dupla y de otros que lo acompañaban, que aunque el club estuviese mal, los tipos te ganaban las elecciones de taquito. Y le daban votos al segundo para tener una oposición amigable que tiene el 25%, nada más. Así que yo vi venir cosas y además viví la experiencia que te digo, yo creo que no hay ningún equipo, sobre todo de los acostumbrados a pelear cosas grandes, que entre en ese molinete y que pueda salir fácil. Todos los grandes que tuvieron ahí, bueno, Boca creo que es el único que todavía no le tocó, pero el día que empieza a tener problemas de puntos, no podés, es muy difícil salir. Es como un remolino que te chupa para adentro y la gente se pone histérica y vos vivís un momento muy, muy malo. Lo que a mí me pasó ese día, cuando nos salíamos de la cancha, yo lo único que quería era llegar al auto porque había un gran quilombo y eso. Pero me pareció una lección de la historia, ¿sabes? En River había mucha gente que se creían pavos reales. ¿Y sabe qué cachetazo nos dio la historia ahí? ¿Qué baño? Ese sí que fue un baño de humildad, porque hubo que ir a lugares donde nadie creía que iba a poder ir y hubo que bancársela. Y volvimos. Como me decía un amigo mío de Tanta, vuelvan este año porque después si te empezás a quedar, después te pasa como Racing, dura 2 o 3 años y la gente se empieza a molestar. Bueno, es probable, es probable. Pero salió un River más fuerte, ¿eh? Cambió la gente de River en muchos aspectos, me parece a mí. Así que, como diría alguno, lo que no te mata, fortalece. Y lo de Madrid, bueno, para mí es extraordinario. Es extraordinario, porque fue un partido, también una final impresionante. Yo me acuerdo que en el entretiempo, cuando iban apareciendo los jugadores, me acuerdo la cara de Nacho Fernández. Estaban serios los jugadores de River, iban para la cancha con una cara, no sé qué les habrán dicho, ¿viste? Y River jugó un segundo tiempo extraordinario. Después cuando entró Juanfer ya fue de más. Porque Juanfer es un jugador mágico. Yo le dije a mis amigos de Racing, disfruten esto porque yo creía que iba a volver. Ya ahora no sé si
sí quiero que vuelva porque tampoco quiero quedarme con un póster. Pero hemos disfrutado en esa época además de jugadores, el Oso Prato, que yo al principio no entendía qué hacía, después Nacho Escoco, un jugador, he visto pocos jugadores de la calidad de Nacho, Palacio, Nacho en ese momento, Nacho Fernández, no sé, había, y los centrales, qué sé yo, Maidana, Pinola, jugadores, bueno, disfruté mucho de ese equipo y como es de loco el fútbol, ¿no? Jugó mejor contra Flamengo y se palmó el final. Un partido Claro. extraordinario con Sí. un rival, Extraordinario. pero con un rival mamadera. Ese equipo de Flamengo no lo volvió a tener Flamengo, creo que No. después ya no volvió a jugar, Así es. se lesionaron, se vendieron. Era un equipo muy difícil para jugar y River lo liquidó y bueno, durmió al final y se palmó. Bueno, es lindo el fútbol en eso. Carlos, gracias. No, a vos. Para mí fue un placer. Yo si no tenía ganas de venir acá, no se podía por los horarios de los otros programas, pero bueno, vos tenés una condición que hace sentir muy cómodo al entrevistado y hablar de cosas que nos gusta hablar, a vos y a mí. Y creo que esto para nosotros, por eso yo escucho Radiográfica muchas veces. Escucho el programa los miércoles que hace Gabriel, escucho a veces cuando puedo otros, feas, sucias y malas, que están mi amigo el fenómeno de Leo Martín. Así que bueno, hay muchas cosas y los muchachos que están antes que nosotros mañana de punto de partida. Para mí es muy fácil porque ellos ya informaron, entonces Claro, analizan. nosotros deliramos. Opinan.